En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Continuamos con la predicación del Evangelio. Haciendo memoria desde hace más o menos 4 años que inauguramos este programa Viva y Eficaz, tenemos aproximadamente 638 mensajes y enseñanzas que hemos grabado y que se han difundido a través de esta emisora Cirqueno. Ha sido un gozo para nosotros, un privilegio predicar estos mensajes. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dado la fuerza, la salud, la sabiduría, la ocasión y los recursos para poder anunciar el mensaje del Evangelio. En mi criterio personal pienso que lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es obedecer la gran comisión que el Señor nos ha dado. Él nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Eso es lo que hemos hecho nosotros a través de esta emisora Cirqueno. Anunciar con diligencia y con la fortaleza y sabiduría que concede el Señor a todos sus siervos y sus siervas. Eso es lo que hemos hecho, con grande diligencia, en obediencia al mandato y confiando plenamente que el Señor provee y suple todas las necesidades y nos da todos los medios para proclamar su evangelio y su palabra en todo lugar. Hoy vamos a iniciar otro tema. Hemos estado hablando como tema general los grandes capítulos o los grandes temas de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a iniciar un estudio sobre los grandes avivamientos que se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras. Como también vamos a hablar de ciertos avivamientos que han ocurrido mientras se desarrolla la historia de la Iglesia de Jesucristo a partir del día de Pentecostés. Hoy pues iniciamos un estudio sobre qué es el avivamiento. Para ello vamos a leer el capítulo 8 y en el versículo 4 al 8 del libro de los Hechos. Aquí se encuentra registrado uno de los avivamientos que se encuentran en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, que era un evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria. Vamos a comenzar a hablar sobre este tema de los avivamientos tratando de dar una definición. ¿Qué es un avivamiento? La misma palabra
se explica a sí misma. Se sugiere aquí que en ciertos periodos que Dios ha tenido trato con su pueblo, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, como después del canon de la Biblia, a lo largo de estos más de 2000 años que se ha predicado el Evangelio, en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos, siempre que Dios lo ha querido así, el Señor ha despertado a su pueblo de su letargo, de su frialdad espiritual o de su tibieza. Eso ha sido siempre así porque hay un deterioro en la vida del ser humano. La tendencia del pueblo de Dios es disfrutar a plenitud la manifestación del Espíritu Santo en toda época, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, como en nuestro tiempo. Pero por experiencia y por testimonio histórico, nosotros sabemos que los avivamientos tienen un comienzo, pero lamentablemente tienen un declive y a veces desaparece absolutamente todo aquello que caracterizaba estos avivamientos. Hoy vamos a tratar de explicar lo que sucedió en Samaria, pero en el Antiguo Testamento también se mencionan algunos avivamientos. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, hubieron periodos donde Dios usó a profetas, a reyes, a líderes para animar, para estimular a su pueblo que estaba en decadencia a buscar el rostro del Señor. En su misericordia, en su bondad, en su provisión, el Señor siempre ha despertado a su pueblo cuando su pueblo está dormido o aletargado, o cuando su pueblo se ha apartado de Él y ha caído en muerte espiritual y en una profunda indiferencia, y también han estado completamente fríos. Entonces Dios anima, Dios levanta a su pueblo, pero hay una constante, hay una característica que surge y se evidencia en cada avivamiento que Dios ha hecho a lo largo de su trato con el ser humano. Es que Dios, para promover, para animar, para levantar a su pueblo, para darle vida a su pueblo, porque Dios ha venido a dar vida, y una vida abundante, una vida de plenitud que el Espíritu Santo da al pueblo de Dios. Pero que Dios exige, y esto es una constante en todos los avivamientos, que nosotros, su pueblo, nos arrepintamos de nuestros pecados. No puede haber un despertar espiritual, un florecimiento, un surgimiento de vida plena concedida por el Espíritu Santo si previamente el pueblo de Dios no reflexiona respecto a su condición espiritual. Y luego, después de esa reflexión espiritual, el pueblo procede al arrepentimiento. Eso lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Dios no ha abandonado a su pueblo. Cuando su pueblo está totalmente frío e indiferente y con su corazón y su mente endurecidos a causa del pecado, de la indiferencia,
a causa del alejamiento que el pueblo ha tenido de su Dios. Es Dios quien ha tomado, a través de la historia, la iniciativa, ya sea utilizando a un profeta y enviando a ese profeta a un determinado lugar para hablar a su pueblo. Ya sea que Dios use a un rey que sea sincero para con él y que esté dispuesto a provocar reformas en la nación de Israel. Ahí hubieron reyes, hubieron jueces que fueron usados por el Señor y también profetas. Hombres piadosos que se afligieron sus almas, que lloraron a causa de la condición de bancarrota espiritual en la cual se encontraba el pueblo. Movidos por el Espíritu, usados como instrumentos de parte del Señor, se pusieron de rodillas y clamaron y pidieron perdón por los pecados que ellos mismos habían cometido y por los pecados que había cometido el pueblo de Dios. Lloraron, clamaron, se afligieron, tuvieron dolores de parto. Ellos agonizaron en oración y en súplica al Señor y experimentaron un profundo, significativo y sincero arrepentimiento en la presencia de Dios, confesando los pecados del pueblo de Dios. Eso se repite una y otra vez y otra vez. Incluso el Señor mandó profetas para que hablasen a culturas paganas, a pueblos que no eran pueblo de Dios, porque nosotros sabemos, según las Escrituras, que Dios hizo pacto con un pueblo que Él hizo, el pueblo de Israel, estableció convenios con ese pueblo, pero también Dios quiso mostrar su bondad, su misericordia, su paciencia, su longanimidad hacia otras culturas, hacia otros pueblos que no eran pueblo de Dios. Como por ejemplo, podemos hablar del avivamiento. En Nínive, una de las ciudades grandísimas, se dice que habían como 120,000 habitantes en la ciudad de Nínive. Era una ciudad bien grande, quizás una de las ciudades más grandes de aquella época, del tiempo de Jonás. Y Dios quiso en su soberanía manifestar su gracia y su amor hacia los ninivitas y escogió a Jonás como profeta para que éste fuese y predicase el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de juicio. Dios lo escogió a Jonás y le dijo, ve a Nínive. Y Jonás no quiso ir a Nínive, rehusó ir ahí. Muchos teólogos y estudiosos de las Escrituras especulan sobre los motivos que impulsaron a Jonás a asumir una actitud de desobediencia y de rebeldía para con su Dios, porque no quiso ir a Nínive. Lo que él hizo fue ir en dirección contraria a Nínive y huir de la presencia del Señor para no predicar este mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Todos hemos leído la historia de Jonás. Es un libro pequeño que narra solamente esta actitud de Jonás, que narra el ministerio de Jonás
en Nínive y cómo él rehusó obedecer y cómo Dios lo obligó a predicar el mensaje de juicio y el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Lo que quiero señalar, ya que estamos hablando del avivamiento, es que en Nínive hubo un avivamiento. Por supuesto, esta palabra avivamiento no se encuentra en las Sagradas Escrituras, aunque el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Y uno de los profetas del Antiguo Testamento ora y le pide al Señor diciéndole estas palabras: aviva, aviva el fuego, aviva tu obra a través de los tiempos. Avivar da la idea de un fuego que se está apagando, de un lugar donde hubo antes bastante calor, bastante llamas, mucho fuego, pero que ahora se está apagando y queda apenas las brasas. Eso ha sido la experiencia espiritual del pueblo de Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y quizás ha sido nuestra propia experiencia, porque a veces en nuestras pláticas nosotros decimos que en determinada época de nuestra vida experimentamos un avivamiento, un gran amor por el Señor, una gran entrega e interés por las cosas espirituales, y con gran amor le servíamos. Pero escucho a veces que esas personas que hablan de un pasado de avivamiento con el Señor, ahora ellos dicen que han perdido aquel fervor, aquel amor, aquel deseo profundo de estar en la presencia del Señor. Entonces, Dios nos llama a un avivamiento. Tenemos que aprender sobre las características de un avivamiento. Y mañana, que vamos a continuar este tema, vamos a explicar a la luz de las Sagradas Escrituras algunas características básicas y esenciales que se repiten en los avivamientos que el pueblo de Dios ha tenido en una relación íntima con su Señor y con su Dios. Así que, hermano y hermana, lo espero mañana, porque lo lógico y lo normal de la vida cristiana es que estemos avivados, llenos del Espíritu Santo, y que podamos disfrutar de la vida abundante que Cristo ha prometido a su pueblo. Lo espero, pues, el día de mañana, para que estudiemos este tema importante e interesante sobre los avivamientos espirituales. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.